Hola, estamos aquí en Maranata, estamos aquí para transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos un problema técnico y por eso no empezamos a las 3, pero aquí estamos dispuestos. Yo le pido a mi Señor Jesucristo que bendiga este lugar, que cubra este lugar con su bendición, que ángeles guerreros estén alrededor de nosotros, ángeles de a caballo que nos protejan de toda inmundicia, y que limpies este lugar con tu bendición, amado Padre, para que podamos hacer tu bendita obra, Señor. Hermanos, en estos tiempos hemos hablado de que nos cuidemos de no maldecirnos, de que busquemos la palabra de Dios, que busquemos congregarnos, que siempre les he dicho desde la primera vez, que nos congreguemos en el lugar que tengamos cerca de nosotros, pero no por cercano que sea, no nos vamos a quedar ahí, sino que si vemos que realmente está trabajando en la palabra de Dios la persona que está ahí, que sea realmente un hijo de Dios, porque hay personas que no lo son y ahorita vamos a hablar sobre ese tema. El Señor, antes de llegar a la tierra, dentro de un ser humano que fue su hijo, el Señor profetizó en Isaías y profetizó también en Zacarías y en muchos otros lados sobre su venida. Aquí vamos a hablar de un tema que se llama el salario. Sabemos que el salario es un pago que se da por algún trabajo ejercido. Ese salario puede ser bendecido o puede ser maldecido, porque no todos los salarios son bendecidos, lo sabemos claramente. El Señor, a través de Zacarías, un profeta que vivió 520 años antes de que llegara el Señor Jesús a la tierra, es evidentemente uno de los profetas más importantes que existen. Y en este libro de Zacarías, como un apunte especial, es el segundo después de Isaías en cuanto a profecías del Mesías. O sea, no es cualquier libro, Zacarías. Y sobre él se va a centrar más que nada este tema. Vamos a ver y esperar que todo salga como quiera el Señor. Vamos a hacer un esbozo de cómo era la situación en ese tiempo. Había varios grupos pues se puede decir, en los que se dividían los sacerdotes, los grupos sacerdotales, y ellos eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Los celotes más beligerantes, más dados a la guerra, creían que con eso podían acabar con los romanos, pero en realidad sabemos que lo que no viene de Dios, pues no progresa. Y todos los demás tenían sus doctrinas diferentes, pero en realidad cuando llegó el Señor Jesús, pues no hicieron nada para ayudarle. Y estaba escrito esto. El Señor nos indica que debemos de entender que debemos estar preparados para su llegada, hermanos. Preparados. Porque el Señor, cuando venga, va a llegar, como dice la palabra, como ladrón en la noche. No se va a saber cuándo ni a qué hora. Un ladrón no le va a avisar cuando va a llegar, ¿verdad? Para asaltarlo, para robarlo y hacerle daño. Pero el Señor va a llegar no para hacer daño, sino para tomar a su gente e irse con ellos. Llevarlos de aquí. Entendamos esto, hermanos. Dice la palabra en Lucas 12:35. Lucas
12:35 al 37, dice: tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Estar preparados es estar siempre en oración, en ayuno, siempre haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor. Y Él nos va a reconocer, evidentemente, luego, a los que logremos hacerlo, claro. Porque no podemos ser cristiano un día y no cristiano una semana, como pasa desgraciadamente en muchas personas, que nada más el domingo se convierten en cristianos y toda la semana andan haciendo todo lo que no deben de hacer. Lo hemos visto todo el tiempo, desgraciadamente. Y a esos hermanos a los que se les debe de llamar al orden, pero con respecto a Dios. Nosotros no somos los que vamos a juzgar. No somos Jesús. Somos simple y sencillamente portadores de la palabra. Dice el 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales venga, halle velando, como las vírgenes sensatas, que tenían sus lámparas llenas de aceite. De cierto os digo que él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces van a estar en las bodas del Cordero. Qué hermoso, ¿no? El regalo maravilloso que todos aspiramos es estar con Él por toda la eternidad. Ese es el regalo más hermoso que podemos recibir como hijos de Dios. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Los sacerdotes a dar la palabra, a mostrar con su actitud, no nada más física, sino espiritual, que Él es un seguidor de la palabra. Porque usted puede ser un maravilloso predicador que lo contratan para ir acá y allá. Yo he visto muchas cosas de estas. Pero dice uno, y no nada más es predicar, es vivir la Biblia. Y la Biblia, si se vive como es muy complicado, no es tan sencillo, pero el premio es maravilloso. Estar en la presencia de Dios. Y hay unos pastores, a eso se debe este tema, que no dan la palabra como debe ser, o si la dan, puede ser que la den muy bien, pero no viven conforme a la Biblia. Entonces ahí se desvirtúa todo esto. No podemos decir una cosa y hacer otra. Es como aquel hombre que toma, que fuma, que se droga, y de repente encuentra a su hijo drogado, tomado, y lo regaña, le dice de malas palabras, que por qué haces esto y que no sé qué. ¿Con qué cara puede decir ese hombre a ese muchacho, a ese niño? Porque hay muchos niñitos desde chiquitos empiezan a tomar, a fumar, a drogarse, porque es lo que ven ahí en su casa. El ejemplo de nosotros como sacerdotes, como pastores del Señor, es vivir conforme a la palabra. Suena muy fácil, ¿verdad? Pero el problema es hacerlo. El problema es hacerlo, porque muchos podemos decir que yo conozco un pastor que es maravilloso, es muy bueno para predicar y todo eso, pero desgraciadamente, claro que no voy a decir que son todos, ¿no? Hay personas así, porque lo sabemos, que están inmiscuidos con problemas de pederastía. En nuestro país han sucedido casos horribles y sabemos realmente que eso no es un ser de Dios, es un demonio disfrazado. Le dicen, es que no sabían.
Y sí sabían, aquí hay varios libros de una institución católica que hasta los papas estuvieron protegiendo a esta gente. Ese hombre ya se murió, Maciel ya se murió, y ¿ustedes creen que están en el lugar que debe de estar un hijo de Dios? Ya está sentenciado esa persona. Yo no soy el que está juzgando, sino tanta evidencia hay de tanto daño que hizo esa persona en nuestro país, que es increíble. Y hay otro ahorita que anda por ahí. Que claro, los fieles de él, los que lo siguen a él, porque son fieles de la persona, ese es el problema aquí también. Que se endiosa a los sacerdotes. Y el único que se debe de adorar es al Señor Jesús. Todos somos seres humanos, proclives al pecado, como todos los demás. Pero ¿qué es lo que nos mantiene fuera de ello? La disciplina que nos da el Señor con su palabra. Todos nosotros hemos pecado y vamos a seguir pecando, pero caramba, hay cosas que son más allá del pecado, yo digo. ¿Cómo es posible que le hagas daño a un niño? Que lastime su vida, toda su vida, esté lastimado por ese episodio que vivió, o episodios que vivió con sacerdotes, con pastores. De todo hay, ¿eh? No crean que nada más en los católicos. Y esto nos lleva a pensar esto. Si nosotros vemos la palabra de Dios, este versículo lo tengo grabado en mi mente porque luego se me olvida el capítulo y el libro, pero es la palabra de Dios y tal vez no la diga completa, en fin, pero dice lo que a mí me ha modificado mi vida. Esta palabra es muy hermosa porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, o sea, no hay nada, ninguna letra, ningún punto, ninguna coma que no la haya hecho Dios a través, la escribieron los hombres, sí, porque los que no creen en el Señor dicen, esa es letra de hombre, palabra de hombre, no, es palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir, hermano? Que el Señor dentro de ti te está diciendo en tu mente, no, eso está mal, eso está mal. Y todo lo oímos en nuestra vida, desde niños. Nuestros padres nos enseñan, cuando son buenos padres, nos enseñan a no hacer cosas malas. Y sabemos lo que es malo, y el Señor nos recuerda cuando vamos a hacer alguna cosa indebida. Que claro, son cosas que no son cosas de niños, o sea, pero no es malo también para Dios. Y nos llama la atención dentro de nuestra cabeza, no hagas esto, está mal. Es el Señor, es el Espíritu Santo que nos está hablando en nuestra cabecita, cuando estamos chiquitos. Corregir, cuando nos ve, dice, es útil para redarguir, para corregir también. Si vamos en un camino, ya caminamos varios pasos o muchos pasos dentro de lo malo, el Señor nos corrige. A veces nos pasan unas cosas que no entendemos, pero ya el Señor nos está corrigiendo. A través de nuestros padres nos muestran lo que está mal, nos corrigen lo que estamos haciendo mal, o se hace evidente lo que estamos haciendo mal y el Señor pone a los que tiene a nuestro cargo, a nuestros padres, a un tío, a un abuelo, y ellos nos hacen recapacitar y cambiamos el rumbo de nuestra vida. La siguiente palabra dice enseñar. Aquí ya esto de enseñar ya es cuestión de pastores, sacerdotes, que pueden enseñar la palabra de Dios. Pero aquí la cuestión es que aquí hay ya mucha responsabilidad, no nada más es porque no es con un grupo pequeño, sino es mucha gente la que acude a las iglesias, a los templos, porque la iglesia pues es la
la congregación, la gente. Enseñar la palabra de Dios debe de ser sin recovecos, sino directa, tal como dice la palabra, enseñar. Enseñar qué es bueno, qué es malo. No andar con mentiras, no decir que un Dios es otra cosa que no sea un espíritu, el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús es un Espíritu Santo. Es el único Espíritu Santo que hay. Eso es enseñar la palabra. Decir lo contrario a que el Señor Jesús no es Dios, no es la palabra. Por favor. Dice, e instruir en justicia. En justicia. O sea, nuestro Dios es justo. Y Él no quiere que hagamos una mala enseñanza de la palabra. ¿Y esto cómo se hace? Pues diciendo lo que no dice la Biblia, poniendo doctrinas particulares, doctrinas de grupos, todas las sectas que hay que no hablan de la palabra de Dios y meten libros de ellos, no escritos por Dios, ya están faltando a la palabra, y eso lo dice claramente en Apocalipsis, que no podemos cambiar ni un punto ni una coma de la palabra de Dios porque es anatema, o sea, maldición. Todas esas personas que no siguen la Biblia es maldición. Por eso ese versículo me llamó mucho la atención desde que empecé yo a leer la Biblia, cuando empecé yo en la palabra. Y dije, no, pues es que aquí lo que se trata es que nosotros entendamos la palabra, y si no lo entendemos, le preguntemos al pastor y que nos diga, oye, hermano, ¿qué quiere decir aquí? Y ya usted, ya guiado por un pastor, usted se va entendiendo más y más la palabra. Y no dejarla de leer, no dejar de orar, porque eso nos da el ánimo de estar siempre metidos en la palabra de Dios. Vamos a Zacarías 11:17. 11:17 dice, aquí viene lo que no son los pastores buenos, que deben de servir al Señor. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí Zacarías condena al pastor inútil y advirtió que su fuerza, o sea, su brazo derecho, y su inteligencia, su ojo, así es lo que es el sinónimo que él da, la Biblia de estudio, les serán quitadas, amén. Eso es muy importante, o sea, lo van a dejar inútil porque la bendición de Dios es que tú tengas tu mente ágil para que entiendas la palabra, que entiendas el mensaje de Dios y que puedas transmitirlo. Pero si es una persona que no le interesa, que va a las iglesias nada más a ver qué gana, desgraciadamente yo he estado 16 años en congregaciones, muchas personas he visto hermosas y me congratulo por haberlas conocido. Hermosos hijos de Dios, hermanos. Pero he conocido a personas que no tienen esa finalidad de ser hijos de Dios. Van por otras cosas que no son precisamente de Dios. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Nosotros vamos a hablar de lo que refiere el Señor Jesús a través de Zacarías. En el Zacarías 11:8. Amén. Es muy importante esto que hablemos de Zacarías 11:8. Dice, y destruí a 3 pastores en un mes. Está hablando el Señor Jesús, Pues mi alma no
se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció. Y dije, no os apacentaré. O sea, ya estaba el Señor hastiado, cansado de esta gente. Estamos hablando de los fariseos, saduceos, celotes, esenios, o sea, que hacían lo que ellos pensaban. Recordemos que nada más hay una palabra, no hay cuatro. Y cada quien lleva su palabra como ellos pensaban. Y ahí ya están desobedeciendo al Señor. Las que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren de cada una, que cada una coma la carne de su compañera. Dice la palabra de Dios que llegó un momento que cuando había los sitios en las ciudades, se llegaron a comer entre ellos, entre los israelíes. Había canibalismo. Ya se cumplió la palabra. Y ustedes se fijan, usted ha de haber visto películas o leído historias donde había plagas espantosas en Europa principalmente. Y esas plagas provocaban que se hacían porque no tenían salubridad en ese tiempo, no tenían conocimiento de salubridad. ¿Pero por qué no tenían conocimiento de salubridad? Pues porque no se acercaban a Dios. En Levíticos viene cómo evitar enfermedades. Parece que no lo cree la gente, pero ahí viene todo. Ellos tenían que lavar su ropa, sus manos, mantenerse limpios, cuando iban a defecar, a ir a hacer sus necesidades al monte, hacían un hoyito, y eso viene en la Biblia. Hacían un hoyito y de ahí depositaban su excremento y lo tapaban. Por eso esa gente no se enfermaba, porque hacían todo con limpieza. Y seguramente sigue siendo igual, o sea, son enseñanzas de Dios en Levíticos. Pero cuando usted se separa de Dios, cuando ya los pastores no enseñan la palabra de Dios, para ellos se viene siendo como una carga. Recordemos que decía el Señor que eran sepulcros vacíos, blancos por fuera y podridos por dentro. Eran sepulcros blanqueados, lo que decía el Señor. Y así eran ellos. Por eso aquí habla sobre esto, que ya no iba a hacer nada por ellos. Que si se quiere, y los que no le siguen, claro, lógicamente, no está hablando nada más de los puros pastores, ¿no? Que son los fariseos, los sacerdotes de ese tiempo. Y los demás. Dice, tomé luego mi cayado. El cayado de Dios es el bastón que usaba como pastor en ese tiempo. Pero él se le llama cayado o bastón. Pero el cayado para el Señor significa la gracia, o sea que será el regalo que da el Señor, las bendiciones que da Dios. Y dice claramente aquí, 11:10 dice, tomé luego mi cayado y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. O sea, esto era para todos los pueblos que lo conocían. Y los que no lo conocían, pues también, pero si no nos llegaba la palabra, pues será muy complicado, ¿no? El Señor es más benévolo con esa gente que no conoce la palabra. Pero la palabra dijo el Señor que se va a difundir hasta la última parte del mundo. No importa qué tan apartado esté ahí, se va a conocer la palabra de Dios. Por eso son los misioneros. Debemos de entender, hermanos, que hay personas especiales que nuestro Señor usa para ir a zonas alejadas, aquí a las montañas de nuestro país. Van hermanos y hermanas que conocemos. Hay una hermana que se llama Minerva y ella va con un grupo a la Sierra de Puebla. Es impresionante, o sea, pues hay que dedicarse a eso nada más porque pues realmente es muy absorbente todo eso. Y lo hacen con un amor al Señor que realmente me conmueve de veras, hermanos.
Pero hay a esas personas que Dios siga bendiciendo. En todo el mundo, no nada más aquí en México, en todo el mundo hay evangélicos, evangelistas que van y dan la palabra a lugares de que incluso no hablan ni nuestro idioma, ¿no? Hablan dialectos y todo esto y ellos como sea se dan a entender. Porque siempre hay alguien que ayude en la obra. Amén. Pero ahí en ese momento dice que rompió su pacto. El 11 dice, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, o sea, los pobres del rebaño. Aquí no habla de riqueza, pobre no cuestión de dinero. Pobre significa humilde aquí. Los que seguían en ese tiempo al Señor con humildad, con amor hacia su obra. Esos eran los que lo miraban al Señor, que era palabra de Jehová, dice. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban hacia mí, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y el 12 dice, y les dije, si os parece, bien. Ese ya es otra cosa. Y ya estaba hablando con los sacerdotes. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahí está diciendo con profecía que iban a dar 30 piezas de plata por él. Cuando entrevistaron en esos tiempos, eso viene en la Biblia de estudio de MacArthur. Dice, entrevistaron a los sacerdotes y les preguntaron que por qué daban 30 piezas de plata. Ya saben a quién se la dieron, ¿no? Pues, dice, él no valía más que un esclavo moribundo. O sea, dice que valía menos que un esclavo moribundo. Pues lo odiaban, por eso acá rompió el cayado de la gracia y ya no tuvieron gracia. Ahí en la misma Biblia de estudio dice claramente que el pueblo judío, desde la primera venida del Señor Jesús, no han tenido otro profeta, sacerdote o rey. El Señor se alejó de ellos. ¿Por qué? Por ser un pueblo rebelde. Yo solamente repito lo que dice la Biblia, la de estudio y la común y corriente. Amén, hermanos. En la actualidad, hermanos, hay gobiernos corruptos, coludidos siempre con las clases sacerdotales. Siempre va a haber eso, porque las clases sacerdotales protegen grandes negocios. Aquí sabemos de cómo siempre están en fiesta con los gobiernos que había antes. Afortunadamente tenemos un gobierno diferente, pero las reuniones siempre estaban que el arzobispo y que no sé qué y así, lleno de sacerdotes ahí en las bodas y estaban toda la gente corrupta de México ahí estaba metida, todo el gobierno, todas las autoridades, los empresarios corruptos. Son los fariseos de ahora, de este tiempo. Y en todos los países de América prevalece este tipo de gente. Hasta que Dios ponga a alguien. Porque recordemos que todas las autoridades son puestas por Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Puede haber mucha gente que quiera derribarlos. Porque siempre va a haber, porque no están de acuerdo en que pues, les quiten sus canonjías que tienen. Y aunque no tienen la razón, son capaces de dar golpes de Estado en los países donde está un buen gobernante. Ellos, los pastores de ahora,
los malos pastores no son capaces de sanar a la oveja perniquebrada, ni a las perdidas, a las pequeñas, ni a la cansada llevarlas a cuestas. No, no lo van a hacer. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces cuando usted dice la verdad de la Biblia, no estamos hablando de otra cosa, porque vemos, desgraciadamente, que sí hay pastores que solo piensan en el dinero y se les olvida. Al principio sí son muy buenos pastores, yo me tocó ver personas así, unos pastores que dice que qué buen pastor, gracias Señor, le damos gracias al Señor. Pero luego, pues el Dios de esta persona pues era el dinero. Definitivamente. Me acuerdo que mi esposa, ella me contó que había un compañero de clases del que dan clases ahí, dábamos clases en este tiempo, en una iglesia. Un hermano por fe lo decimos, ¿no? Hizo un comentario: oiga, hermana, ¿qué se necesita para ser pastor? Pues hermano, es cosa de Dios, porque los pastores los nombra Dios, no los nombra el hombre. Pero que no sé, pero sí tienen que estudiar y pues claro, tienen que conocer lo que va a decir, si no, ¿cómo va a hablar? Y le dice: es que la verdad yo quiero ser pastor porque no tengo otra forma de arreglar mi vida, porque pues la verdad, pues necesito vivir de ello. Es que eso no lo decide usted, hermano, eso lo decide Dios. Pero fíjese nada más, quiere solucionar su problema dando la palabra. Usted está pensando no en la palabra, está pensando en el dinero que va a ganar dando la palabra. Y otro, es sí, muy conocido mío, esa persona le dijo a su mujer, y lo dijo la mujer, con vergüenza y con tristeza, llorando. Así lo dijo a otra hermana. ¿Qué cree que dijo mi esposo? ¿Qué le dijo, hermana? Y dice: no te preocupes, pues era muy flojo, no le gustaba trabajar. Y ya de seguir siendo igual, porque esa gente no cambia mucho. Me dijo que no me preocupara, que yo ya estoy como ayudante en una célula y ya pronto voy a ser pastor y ya de ahí vamos a sacar todo lo que necesitamos. Vas a ver, no te desesperes. Pues ahorita ya van fácilmente unos 10 años o más, y este hermano no ha sido pastor. O sea que Dios no pone gente que no piensa en él, sino piensa en lo contrario. O así como los fariseos de antes, que se ponían en las esquinas para que los vieran y orando y todo, y vestidos como sacerdotes, ¿no? Y con lujo y todo. ¿Y qué hacían por el pueblo? Pues nada más les gustaba vivir de ellos. Y dice: ¿cómo pueden ustedes decirle a una persona que haga una cosa y ustedes no la hacen? Y todo ya estaba escrito desde antes. Y él dice que él destruyó a 3 pastores en un mes, el 11:8 de Zacarías, dice. 11:8 de Zacarías, y dice: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció. O sea, él se aburrió de que no lo amaran, que no se mostraran como sacerdotes de Cristo, y a eso va a dar todo aquel que no haga la voluntad de Dios y no lo haga por amor a Dios. Si él no el pastor que lo haya nombrado, si está mal de su corazón, pues que se vaya y se meta a orar y que le pida perdón al Señor. Pero si realmente, es muy complicado esto, pero si realmente Dios lo perdona, pues ya va a volver a regresar a lo que debe de hacer.
mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció. ¿A qué líderes se refiere el Señor? Se refiere a los sacerdotes, ancianos y escribas de Israel del tiempo en que llegó el Señor Jesús acá. Y desde entonces el Señor pues no ha permitido que haya eso. Lo dice la Biblia de estudio de MacArthur, dice que desde la primera venida, Israel, pueblo judío, no ha tenido otro profeta, sacerdote o rey. Se los dejo a su consideración. Vamos a leer Deuteronomio 7, 9 al 14. Deuteronomio 7, del número 9 al 14. Voy a usar la Biblia, porque tiene letras grandotas y ya no veo muy bien que digamos. Vamos a leer el 7, dice 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Cuando rompió el báculo o el bastón de gracia al Señor, no fue contra su pueblo, contra los que lo aman, sino contra los malos hombres de la tierra. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que dé el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Recordemos a los 10 príncipes de Israel que malinformaron al pueblo de Israel respecto a la ciudad que les mandó revisar. Les dio una plaga y se murieron todos. Ahí no hay nada de que inmediatamente les pasó eso, y eso por desobedecer al Señor y por cobardes también. El 11, guarda por tanto los mandamientos, fíjense bien, es muy importante, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El 12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlo guardado y puesto por obra, o sea, no nada más eso es, dice guardarlo, dice, haber oído primero esos decretos, luego a guardarlos el decreto, y puesto por obra, no nomás, ya me lo sé, ya, no nomás de que te lo sepas, sino que hagas la obra, no nada más hagas lo que tú quieres, lo que tú piensas, no, eso ya no, ya te vuelves un fariseo también. Y por haber oído esos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, o sea, todo junto, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea, la promesa ahí está. ¿Quién es el valiente que lo hace? Porque el más simple, el más pues inteligente no es el que hace el pecado, sino el que lo evita, como José, que se echó a correr, corrió al pecado, no se metió al pecado. Eso es realmente ser valiente, no cobarde, que dice, es que se siente muy bien el pecado. Pues sí, pero por eso caes, porque son agradables los pecados. Si no, no te llamarían la atención. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. O sea, promesas. ¿A quién? A quien guarda el pacto. Y la misericordia de Dios lo va a cubrir con bendición. Amén, hermanos. Esto es lo importante entenderlo. Nuestro Señor nos bendice, pero no nada más porque que digas tú, yo creo, no nada más de yo creo, yo hago.
Y el yo hacer es muy complicado porque muchas cosas que te gustan las vas a tener que dejar de hacer. Hay gente que dice, no, pues ¿por qué no vino, hermano? Ah, es que estuve viendo el partido de la América o de los Pumas. Ah, pues entonces para él es más importante el partido de los Pumas, el de la América, que la palabra de Dios. Si alguna cosa tan simple te quita de la palabra de Dios, imagínate con algo más grande, algo que sea mucho más lúdico. Y ya saben lo que es lúdico, ¿no? Pues eso va a hacer que pues menos vayas a la iglesia, pues te estás dejando llevar por tus concupiscencias. Recordemos que las concupiscencias son los deseos de la carne. Si por ver un partido se siente bien, pero no nada más el partido no va a estar así nada más sentado, va a tener bebidas, va a tener sus compañeros, porque solo no va a estar, porque no lo goza igual. Y va a estar diciendo maldiciones, como siempre la gente cuando se junta, y se junta con puros personas que no son cristianas, pues pura maldición va a andar diciendo. Entonces tenemos que entender eso, que el demonio conoce todas nuestras debilidades, porque nos está viendo todos los días. Él no es un espíritu, o son espíritus, pues son millones. Cada quien tenemos asignado de perdida un demonio para que nos esté haciendo la vida de cuadritos, como decía mi papá. Ellos quieren que nos destruirnos. ¿Y quién es el que triunfa? El que se considera débil. El que se considera débil. Porque dice la palabra de Dios, le dijo a Saulo, cuando se quejó del aguijón en su carne, le dijo, bástete mi gracia, bástete mi gracia. Y no le quitó el aguijón en la carne. Muchos dicen que es problema de los ojos, que no veía. Otro que era un problema de un demonio que lo molestaba todo el tiempo, como a Saúl. Por eso no se define bien qué es. Pero lo que haya sido, el Señor no se lo quitó el aguijón. Porque dijo, bástete mi gracia. Porque nosotros somos débiles. Pero dice el Señor, porque en la debilidad de mis hijos se manifiesta mi poder. O sea, tienes un dolor, hermano, dile al Señor. Es un consejo, claro, que yo hago. Yo le digo, Señor, cuando me duele mucho mi pierna, me duele mucho una pierna, luego la otra, así. Hay veces que no puedo casi caminar. Entonces le digo al Señor, Señor, dame sabiduría y fortaleza para soportar la prueba. Yo sé que son pruebas de Dios, pero hay que pedirle con humildad, Señor, ayúdame, dame sabiduría y fortaleza para soportar la prueba. Y el Señor es tan hermoso, el Señor es tan maravilloso que de repente ni me doy cuenta y ya voy caminando como si nada. Y eso es lo hermoso de Dios. Porque Dios sí escucha nuestras palabras. Como lo dije la vez pasada, el Señor nos oye siempre. Pero cuando estamos en la voluntad del Señor, yo espero siempre estar en la voluntad de mi Dios, porque Él me da esta maravillosa oportunidad de penetrar en lugares lejanos de mi país, de mi patria. Pero estamos llegando a toda la patria grande de nosotros, que es América. Porque son hermanos que han tenido o tienen la misma vivencia que nosotros. Que tenemos gente que nos está siempre haciendo daño. Tenemos gobiernos corruptos.
Todo esto ha pasado en toda nuestra América. Y el único que puede acabar con todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Todas las iglesias cristianas de México hemos orado por el bienestar de nuestra patria y parece que vemos la luz al final del túnel con este gobierno. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que perdone a estas personas que quieren hacer daño, que tenga misericordia de ellas, porque nosotros lo que queremos nada más es ser justos, como dice su palabra del Señor, para vivir en justicia. No deseemos el mal de nadie, hermanos. El Señor bendice al que nos bendice y maldice al que nos maldice. Dice el Señor claramente que la guerra es suya, no es de nosotros. El pueblo de Dios ve claramente en la Biblia cuántas batallas se ganaron sin que movieran un dedo las personas del pueblo de Israel. Y él dijo, no se muevan. A Gedeón es uno. Es un ejemplo muy bueno, ¿no? Había muchos y después se fueron siendo poquitos porque no fueron depurando su ejército y era tan pequeñito, de 300 personas. Y nada más les dijo que se quedaran callados y terminó con los enemigos del pueblo de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Aquí no se trata de cantidades, sino de calidad. La calidad de hijo de Dios no es sencillo de lograr. La calidad de hijo de Dios cuesta mucho trabajo. Tenemos que estar en oración. Tenemos que estar leyendo la Biblia. Porque hay detalles maravillosos en la Biblia que realmente no entendemos. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Por ejemplo, cómo murió Isaías, el profeta más grande de la Biblia. Y huyendo, se metió en un tronco vacío y lo cortaron con una sierra, lo cortaron en dos, lo partieron en dos. Zacarías murió lapidado, se ha muerto a pedradas. Nosotros no sabemos qué piensa Dios, ni lo sabremos, porque él, como él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Somos diferentes, porque la distancia entre Dios y nosotros es inconmensurable, no se puede medir. Y nuestro cerebrito pues, está muy chiquito para la gran divinidad, la única divinidad que existe, que es nuestro Señor Jesús. Él es perfecto, es el Dios del universo. Y precisamente porque Él es así y nos ama, debemos de centrar nuestra vista, nuestro amor hacia Él, centrar todas nuestras emociones para halagarlo, para alabarlo, para exaltarlo, para manifestar al mundo que nuestro Señor es Dios, nuestro Señor Jesús, y nada más hay uno y es Él. Y gloria al Señor, hermanos. Bendiciones para toda América y que entiendan, hermanos, que aquí no se trata de dinero, hermanos. Se trata de amor de Dios hacia todo su pueblo. Porque Él se refiere a todo el mundo, a todos los pueblos, dice Él. Amén. Bendiciones, hermanos, y que mi Señor Jesús los colme de bendiciones. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. En su santo nombre. Aleluya. Amén.